Hola, mi nombre es Gara Sireña y soy investigadora en tecnologías de fundición de hierro en Asterlan, y el objetivo de esta presentación es compartir una línea de investigación que estamos llevando a cabo, que sería introducir nanopartículas cerámicas, tales como el carburo de titanio, en fundiciones de hierro para mejorar sus propiedades mecánicas. El objetivo de este trabajo es aumentar tanto la resistencia, la ductilidad y la dureza de las fundiciones de hierro, para obtener piezas de bajo coste y alto rendimiento. Para ello se han realizado varias modificaciones, por ejemplo, en las composiciones químicas de varias piezas, realizando tratamientos térmicos o incluso mejorando los procesos de fundición. Todos estos con el objetivo de refinar la microestructura de las piezas para obtener, como he dicho, mejores propiedades mecánicas. Con este objetivo, una técnica innovadora está siendo la de introducir tanto nanomateriales como micromateriales en las fundiciones de hierro. Los carburos de titanio parecen bastante efectivos, ya que tienen una buena estabilidad química, resistencia al desgaste y humectabilidad. También tienen una alta dureza, conductividad térmica y punto de fusión y módulo de elasticidad. No tienen reacciones interfaciales con las matrices de hierro y además tienen un bajo coeficiente de expansión térmica, por lo que estos materiales son idóneos para utilizarlas en condiciones extremas. Aquí podéis observar el procedimiento experimental empleado en este estudio. Se ha utilizado un horno de inducción de colada centrífuga, y aquí podéis ver las partes donde se constituyen la cámara, la bobina de inducción, el molde metálico y el crisol cerámico con la carga. La carga del crisol cerámico sería la siguiente: un material base previamente fabricado con la composición química que se muestra en la tabla. Luego se incorporarían las nanopartículas de carburos de titanio, que estas son comerciales y previamente han sido aglomeradas para después introducirlas en crisoles de níquel. Y finalmente también se ha adicionado el inoculante para seguir el proceso normal de fundición. En esta tabla podéis observar las dos pruebas realizadas. La primera sería la B1, que sería sin adiciones de nanopartículas, y la segunda con un 3,8% de nanopartículas. En ambos casos el material base, el inoculante y los crisoles de níquel empleados son los mismos, y además se han medido los tiempos de refusión en cada caso. Aquí podéis observar las medallas obtenidas de cada aleación, que han sido preparadas para ser posteriormente caracterizadas mediante las técnicas de caracterización que voy a explicar a continuación. Para empezar, el análisis químico de ambas aleaciones, y en estas se puede observar que cuando el tiempo de refusión aumenta, disminuye el contenido de carbono, magnesio, cerio y lantano, debido al desvanecimiento de estos elementos. El contenido en silicio aumenta debido a la adición del inoculante, y el contenido del níquel también aumenta, lógicamente, ya que hemos adicionado crisoles de níquel en nuestra aleación. El contenido de azufre sube un poco, y esto se debe a los crisoles cerámicos empleados, ya que estos contienen un alto porcentaje en azufre y por difusión se ha pasado a nuestras aleaciones. Y para terminar, el contenido en titanio, que en la muestra P1 ha subido, o su contenido en titanio ha aumentado, por lo que este método parece efectivo para introducir estas nanopartículas cerámicas. Seguimos con la microestructura de ambas aleaciones. Se han analizado dos áreas diferentes, el área periférica y el área central, y en la aleación B1 se puede observar que tanto en la zona periférica como en la zona central tenemos pequeños nódulos. Es verdad que en la zona central de la medalla B1 estos grafitos son más groseros o más grandes debido al gradiente de temperatura, ya que la colada se realiza por el centro de la medalla. Aquí en esta tabla podéis observar el área de grafito medida para ambas áreas en esta muestra, y también comentar que la matriz se compone de perlita y carburos masivos. En cambio, en la aleación P1, también observando el área periférica y el área central, se ve que apenas hay precipitación de grafito, como se puede observar en la tabla, y esto se debe a que el contenido de magnesio es significativamente más bajo comparándolo con la aleación B1. En cuanto a la matriz, se observa que también tenemos perlita y carburos masivos, como en la aleación B1. Posteriormente se ha realizado el análisis de las partículas en las matrices de ambas aleaciones, y esto se ha realizado mediante microscopía electrónica de barrido,
realizando espectros EDS en cada partícula encontrada en 60 imágenes que hemos tomado de cada aleación. Teniendo en cuenta los espectros EDS obtenidos, podemos clasificar las partículas en 6 grupos diferentes y posteriormente se ha calculado la densidad media de cada uno de ellos. Se ha observado que en cuanto al contenido del titanio, cuando éste sube, que la densidad media de estas partículas también se incrementa. Cuando el contenido de magnesio aumenta, la densidad media de estas partículas ricas en magnesio también aumenta. También se han medido los diámetros medios de las partículas analizadas mediante esta técnica de caracterización y se han obtenido estos 2 histogramas. Como se puede observar, el diámetro medio de ambas es similar, en torno a unos 300 nanómetros, y esto significa que han tenido una cinética de crecimiento similar en ambos casos. También es curioso destacar que las nanopartículas principalmente adicionadas en la aleación P1 eran de unos 20 nanómetros y ahora las partículas que hemos medido son de unos 300 nanómetros, por lo que ha podido cambiar algo en su microestructura y han recristalizado en partículas más grandes. Para entender mejor estos crecimientos se han determinado 3 maneras diferentes de crecimiento, que podrían ser el crecimiento epitaxial, el recrecimiento epitaxial y finalmente la nucleación en el líquido y seguido del crecimiento. Para analizar mejor estos 3 métodos de crecimiento se ha realizado el análisis lineal EDS también en la microscopía electrónica de barrido y aquí podemos ver un ejemplo. En esta partícula se observa que tenemos un núcleo claramente más oscuro y en el análisis lineal EDS realizado se observa que principalmente el contenido del titanio aumenta y en el centro incrementan los contenidos del magnesio y del azufre, por lo que tenemos aquí una partícula de carburo de titanio con un núcleo de sulfuro de manganeso que pertenece o que representa el crecimiento epitaxial. Por otro lado, tenemos este otro ejemplo, que sería una partícula de carburo de titanio únicamente, porque en el análisis lineal de EDS hemos observado que únicamente el contenido de titanio y de carbono aumentan, por lo que esta partícula corresponde al recrecimiento epitaxial o a la nucleación en el metal líquido seguido del crecimiento. Para entender mejor estos crecimientos se ha realizado un estudio de solubilidad en ambas muestras empleando la composición química que tenemos en la diapositiva y se ha obtenido esta gráfica teniendo en cuenta el contenido del nitrógeno y del titanio de las muestras. Si tenemos esto en cuenta, la aleación B1 se sitúa por debajo de la línea de solubilidad de estas partículas, por lo que significa que las partículas de carburo o nitruro de titanio han crecido durante la etapa de enfriamiento y de solidificación. En cambio, en la aleación P1 se observa que el punto está sobrepasando la línea de solubilidad de estas partículas, por lo que significa que estas se han disuelto parcialmente y luego han recristalizado en partículas más grandes. Para finalizar con las conclusiones, se ha observado que la microestructura es perlítica con carburos masivos y esto se debe al rápido enfriamiento de las muestras, y en cuanto al grafito, que la aleación B1 sí que tiene precipitación de estas, pero la aleación P1 en cambio no. Posteriormente también hemos concluido que cuando el contenido del magnesio aumenta en las aleaciones, también aumenta la densidad media de partículas que contienen este elemento, y lo mismo ocurre con el caso del titanio. También hemos observado que inicialmente las nanopartículas tienen un tamaño de 20 nanómetros, pero que posteriormente han crecido hasta 300 nanómetros, y esto significa que han crecido durante el líquido y luego en el enfriamiento se han engrosado. Hemos identificado 3 crecimientos diferentes: crecimiento epitaxial, el recrecimiento epitaxial y la nucleación en el líquido seguido del crecimiento. Y finalmente, con los límites de solubilidad, hemos deducido que en la aleación B1 estas partículas se forman en la etapa líquida y luego en la solidificación crecen, y en cambio en la aleación P1 que estas nanopartículas introducidas se disuelven parcialmente y posteriormente cristalizan en partículas más grandes. Estos resultados representan una primera aproximación al análisis del comportamiento de las partículas en la fundición de hierro, y los siguientes pasos a seguir serían realizar pruebas a escala más industrial.
empleando este mismo procedimiento con moldes de arena y posteriormente fabricar componentes reales.